Buenos días, somos Pablo, Fabiola y Carlos y vamos a presentar el avance de las gráficas que vamos a entregar a la empresa Fastenal para el análisis de los datos de sus máquinas expendedoras. Primero que nada, para la pregunta ¿cuál fue el gasto total en EPP durante el mes a analizar? Tenemos las siguientes dos gráficas. Una gráfica de barras que nos muestra el gasto por día. Aquí podemos ver el gasto acumulado de todos los productos por día del mes. Y podemos analizar tanto máximos como mínimos. Por ejemplo, cada fin de semana podemos ver que hay una baja en la cantidad de productos que se compran. Y por otro lado, los lunes tenemos una mayor cantidad de productos comprados o de gasto ocasionado. Por otro lado, tenemos el gasto acumulado por fecha. Aquí podemos ver cómo a lo largo del mes el gasto se va acumulando para llegar a un total de 2.145. Podemos ver que el crecimiento del gasto a lo largo del mes es estable, pues sigue una tendencia marcada y no tenemos picos o cambios bruscos. Para la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la frecuencia de consumo de cada producto y máquina? Tenemos las siguientes tres máquinas, las siguientes tres gráficas. Primero que nada, aquí podemos ver la cantidad dispensada por producto. Acá se muestran las diferentes clasificaciones de producto que tenemos y cómo fueron dispensados a lo largo del mes. Por ejemplo, el producto más dispensado fueron tapones, el cual contó con una cantidad de 639 unidades. Le siguen las tallas y después los lentes y los sobrelentes. Por otro lado, en esta gráfica de barras podemos ver la cantidad dispensada, pero por grupo de producto. Por ejemplo, para los guantes de uso general, que representan todas las tallas que se muestran arriba, tenemos que fueron dispensados un total de 1.611. Para los tapones, la cual es una clasificación individual, tenemos igual las mismas unidades, 630, y los lentes con 328. Esto incluye tanto lentes como sobrelentes. Y por último, en esta última gráfica, podemos ver la cantidad de producto dispensada por máquina y por producto, por product description, que sería la descripción del producto. En este caso, como solo se tiene una máquina en la empresa, no se puede ver de manera tan clara el objetivo de esta gráfica, pero al agregar más máquinas, lo que podremos ver aquí es la relación entre máquina y producto y cómo se ha vendido, siendo que los colores más oscuros son el mayor número de ventas y los colores más claros son el menor número de ventas. Ok, para la propuesta inicial de análisis para los usuarios de la máquina, propusimos que un 20% de los usuarios, que son los que más gasto generan, son los que generarían un 80% de los gastos. Para comprobar esto, lo que hicimos fue separar a ese 20% de empleados, que son aproximadamente 89 empleados, eh, y lo que hicimos fue dividirlos por quien generó mayor gasto hasta el menor gasto. Y los primeros 89 empleados supondríamos que harían un 80% de las compras, lo cual se comprobó que no es real. Se comprobó que un 20%, el top 20% de usuarios solamente representa un 41% aproximadamente del gasto total. Eh, Aquí también podemos observar, esta línea representa el 80% y se cruza aproximadamente con el 59%, 60% de empleados acumulados, lo cual nos comprueba también que el resto, el 60% de los empleados, pues generarían el resto del gasto, ¿no? Que es, aquí lo tenemos en miles, 1.270 dólares aproximadamente. Lo cual pues negaría nuestra primera teoría, nuestra primera hipótesis. Y además para analizar qué es lo que está pasando con este 20% de usuarios arriba del gasto normal. Perdón, además, bueno, la siguiente propuesta es analizar las anomalías de los empleados. ¿A qué me refiero con una anomalía? Una anomalía sería cuando un empleado despacha dos veces o más el mismo producto. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, este empleado el día 27 despachó cuatro veces el mismo producto, que serían los guantes de talla 8. O sea, como porque una persona
Pero bueno, eso son, es lo que buscamos analizar en estas tablas. Además, de este lado, pues podemos ver el número de anomalías y también pues esto nos permite que podamos analizar por persona qué días cometió las anomalías. Además, cabe mencionar que aquí si hubo un producto que fue despachado de manera normal, o sea, que un día simplemente despachó uno, pues no contaría como una anomalía, por lo tanto, no entraría en esta tabla. Es importante mencionarlo. Y bueno, en esta tabla, como les contaba, pues solamente incluí anomalías. Gracias. Continuamos. Bien, para esta parte del análisis se busca responder las preguntas de qué departamento tiene el mayor consumo y gasto en los productos de la máquina expendedora y identificar cuál es el producto que es más consumido por cada departamento, ¿no? Entonces, pues las gráficas para responder estas preguntas son las siguientes. La de la izquierda arriba, que es el total de gasto por grupo de productos, nos permite, mediante la conexión con estas otras dos tablas, pues identificar la proporción de gasto que hay en cada producto. Para los siguientes avances tendría que haber un proceso de normalización y um, edición en los datos, debido a que hay ciertos datos o ciertos productos, como por ejemplo el tapón, que el nombre del producto no está en la columna de nombres de productos, sino está en la descripción. Entonces, bueno, por eso es que hay esta sección vacía, pero cuando damos clic pues podemos ver que es el producto tapón, ¿no? Entonces, con esto podemos identificar pues, cuál es la distribución y la proporción de gasto en los diferentes productos para cada departamento. Y como pudieron ver, bueno, como se puede ver, al darle clic a cada producto, pues podemos ver que se ilumina de diferente manera cada departamento y cada distribución en las otras tablas. Para la tabla de abajo, el propósito de esta es identificar el gasto de cada departamento en la máquina, pero para esta parte, como cada equipo puede tener una cantidad diferente de trabajadores, por ejemplo, el equipo de carbón puede tener 10 trabajadores, mientras que el de inyección puede tener 5 o el de flexión puede tener 20. Entonces, la comparación en gasto pues no va a ser justa y por eso se introdujo esta otra métrica dentro de la tabla que pues se refiere al gasto per cápita o el gasto eh, que se promedia en una persona de cada equipo. De esta manera podemos escalar y pues proporcionar de manera correcta el gasto de cada equipo y identificar pues el verdadero patrón, ¿no?, de gasto. Entonces, por ejemplo, aunque el equipo de carbón haya gastado más que el equipo de ilimitado, su patrón de consumo fue muchísimo más bajo que el de ilimitado, ¿no? Entonces, estos picos nos van a dar a entender las anomalías de consumo dentro de cada equipo. No hay señalamiento de persona exacta, sino qué departamento está teniendo unos consumos raros, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, ilimitado tiene un consumo muy bajo, pero un pico de consumo muy, pues demasiado alto, ¿no? Y esta última tabla, esta gráfica, perdón, es para identificar lo que es la distribución de Pareto, que pues refiere a identificar dentro del 80% de mayor consumo. Aquí se va hasta el 100, pero lo importante en este análisis es identificar la línea donde llega al 80% para ver cuáles son los productos pues que más conviene tener control porque son los que más se consumen, ¿no? Entonces, la distribución de Pareto establece una relación del 80% del consumo por el 20% de los productos. Sin embargo, pues aquí no aplica estrictamente porque pues al ser equipo de protección, pues obviamente la distribución no va a ser la misma, pero lo importante acá es identificar dentro del 80% de consumo cuáles son los productos que más impactan, ¿no? En este punto lo vemos a nivel pues, de todos los equipos, pero si damos clic a vacío o a step, podemos ver que esta tabla, lo que es la distribución de Pareto, pues cambia a base de qué productos se consumen en este equipo, ¿no? Y bueno, el total de gastos aquí se refleja iluminándose pues cierta sección del gasto pues para identificar qué porcentaje pues realmente es el que el equipo está aportando pues, a cada producto, ¿no? Bien, para esta siguiente sección, las gráficas y la intención del análisis es un poco más arriesgado, en un sentido en el que pues, necesitamos un poco más de información detallada pues, para que pueda funcionar, ¿no? Esta sería la propuesta inicial. Para esta sección lo que se busca responder es cómo varía el consumo a lo largo del mes, identificar también en qué momentos exactos del turno pues, de ese día se genera la mayor demanda y pues qué podemos deducir de esto sobre la operación, ¿no? Y por último, también identificar cuál es la brecha entre la vida útil del producto teórica y su ciclo de vida real en la planta. Entonces, para responder estas preguntas, pues tenemos esta primera gráfica que sería para poder, pues una visualización descriptiva de lo que es el gasto por cada fecha, ¿no? Entonces, pues aquí podemos identificar que pues, el viernes 2 de enero hubo un gasto de 5.80 y así va, describiendo el patrón y el comportamiento en todo el mes. Lo interesante de esta práctica, de esta gráfica, es que no se queda en un sentido descriptivo, sino que va a un sentido predictivo, ya que gracias a pues, las funcionalidades de Power BI, esta sección en verde es una predicción hecha a base de los datos recolectados en el mes de enero. Se puede configurar
el rango de días de predicción, pero pues para esta prueba se configuró en una predicción de 10 días, ¿no? Entonces, esta es una predicción de los próximos 10 días a base del comportamiento que se tomó en enero. Y con esto, pues podríamos, tanto Fastenal como las empresas clientes pueden tener una previsión y estar, pues, preparados hacia un sentido de cuánto se va a gastar para los próximos meses o días. Las tablas anexas son bastante complementarias. La primera es el comportamiento del gasto en cada día y en cada turno. Esto nos permite identificar qué horarios, qué días son donde más se consume y poder tener los patrones, pues donde se debería tener, o los horarios y días en donde se debería tener más control y pues tener suficiente abastecimiento, ¿no? Entonces, como puede ver, hay una configuración de color, la cual nos dice, pues con colores más marcados, dónde son los horarios y los días en que pues hay un mayor consumo. Para esta primera tabla, los valores son de dinero, entonces es un gasto monetario. Y para esta segunda tabla es complementaria porque es lo mismo, pero teniendo una visualización del consumo del producto. Entonces son unidades de producto. Entonces, como pueden ver, aquí también hay configuración de color pues, para poder identificar cuáles son los días y los horarios en los que más se consume y cuánto producto se consume. A base de esto se puede realizar esta predicción. Esta siguiente tabla, que es la supervivencia del producto, es la más arriesgada porque necesitamos entender la vida real teórica de cada producto, lo que pues necesitaría de una mayor investigación sobre qué productos están, qué marcas están utilizando pues, para poder identificar pues la vida teórica, ¿no? Entonces, se puede crear un margen y un valor esperado y a base de esto, entre más abajo esté el producto, significa que dura menos en promedio y, y dependiendo del tamaño de la burbuja es cuánto se gasta en este producto. Entonces, con esto podemos identificar qué productos están durando menos y igual y se está gastando más, ¿no? Para poder tener pues una búsqueda para otro producto que igual y se gaste más, pero dure un poquito más o mucho más y haya mayor ganancia para ambos lados. Y esta última parte es un medidor que nos permite tener un rango en el que pues nos avise cuánto tiempo queda de stock y pues haya una pues, mayor preparación a la hora de querer estar preparados vaya, para el consumo de productos. Igualmente, la brecha que se puede tener acá es configurable y todos estos valores, al menos de identificar los rangos y las brechas, son teóricos y simulados, ya que no se cuenta con esta información todavía, pero para siguientes avances se espera tener toda esta información para poder tener el dashboard completamente funcional.